es una simbiosis que sabéis que es invisible. ¿Sí? Nosotros vemos una planta que está micorrizada y realmente no podemos determinar que está micorrizada a no ser que tomemos una parte de esa raíz, la planta, y le hagamos unas tinciones específicas en que nos damos cuenta de que el hongo, las hifas del hongo han penetrado la raíz y han formado una serie de estructuras que aumentadas vemos que se llaman arbúsculos, este tipo de arbolitos, y de ahí el nombre de micorriza. El efecto bioestimulante de la micorriza, bioestimulante per se. Y esta bioestimulación de la micorriza va a tener lugar en dos lados. Por un lado, en la planta, en lo que hemos visto antes de planta chica, planta grande, hay una clara bioestimulación, sea por adquisición de nutrientes, pero también por otras razones, pero también al mismo tiempo hay una bioestimulación del suelo y sus componentes, toda la microbiota del suelo, por la presencia simplemente de micorrizas y de los hongos formadores dentro de micorrizas arbusculares, ¿vale? Se inventó en Canadá en la a final de la década de los 80 del año pasado, o sea, del siglo pasado, y que recientemente, aproximadamente, bueno, ¿no? En 2005, se evolucionó de ese sistema de cultivo in vitro de micorrizas arbusculares para realizar algún tipo de gel, en concreto un gel que se denomina ahora el gel inoculante micorrícico ultrapuro, INMU. En un momento dado, el señor propietario del invernadero tuvo que cambiar el plástico, tuvo un problema con el plástico, se rasgó una parte, entonces tuvo que cambiarlo. Claro, al cambiar el plástico de una zona del invernadero, pues ese plástico que se pone nuevo no está blanqueado. Entonces, pasaron una semana, aproximadamente un poquito más de una semana, en que no hubo, o sea, desde el cambio de plástico hasta el blanqueo, pues los cultivos estaban, digamos, desprotegidos porque no tenían ese blanqueo. Y fijaros inmediatamente el ascenso brusquísimo de la temperatura que hubo, que llegó en el primer día casi a 40 grados, pero en el segundo día a 45 grados. Vale, entonces, en ese invernadero había tres tipos de cultivos, había tomate, había pimiento y había pepino. ¿Vale? Vamos a ver ahora mismo los efectos que tuvieron el cultivo de tomate. ¿Vale? Vale. Sobre las plantas de tomate. Pues fijaros, por ejemplo, bueno, esto me sirve para deciros cómo van a ser todas las gráficas que van a aparecer. Van a aparecer un montón de gráficas. Este, por ejemplo, es para la cantidad de hojas verdes. Entonces, vais a ver tres fechas de toma de muestras. Una que es 54 días antes, o sea, después del trasplante, suelo, 75 días y 89 días. Para que hagáis una idea, la elevación térmica ocurrió entre los 64 y los 74 días. Es decir, la elevación térmica estuvo aquí, con lo cual esta parte de aquí de la gráfica no debe de verse afectada por, bueno, de todas formas también la planta era más pequeña, ¿no? Pero no debe de verse afectada por estrés térmico, pero a partir de aquí sí se tiene que ver afectado. Aquí, inmediatamente después del cese del estrés térmico y aquí a largo plazo, porque esto es casi a final de cosecha. Bien, entonces, bueno, cuidado de decir lo importante. Como podéis ver, por ejemplo, en cantidad de hojas verdes, ya se ve clarísimamente el control es el verde claro, el GIMU es el azulón este o verde más oscuro. Como veis, ya directamente se ve en la cantidad de hojas verdes un efecto grandísimo de sufrimiento de las plantas que no están micorrizadas, que se mantiene a lo largo del tiempo y se incrementa, porque hay una diferencia clarísima, obviamente significativamente diferente, hasta el final. Si eso lo vemos de la otra manera, desde el punto de vista de las hojas dañadas, es decir, hojas dañadas podemos hablar de este tipo de hojas que están arrugadas, dañadas. Vale, en el caso de antes del problema térmico no había hojas dañadas, fijaros que las hojas dañadas después del problema térmico las tiene fundamentalmente el cultivo que no ha tenido. En el caso de hojas secas, estamos hablando de este tipo de hojas irrecuperables, completamente irrecuperables, pues tenemos exactamente lo mismo. Tenemos sí. Tenemos un claro aumento en las hojas secas de las plantas no tratadas con respecto a las tratadas, que sí que tienen un descenso clarísimo, que al principio se observa, antes de que hubiera estrés térmico, se observa que la micorriza tiene una tendencia a dar mejores frutos, a dar un mayor peso de fruto por planta, pero con este estrés térmico se ve clarísimamente que las
plantas que han sufrido el estrés térmico sin protección de micorrizas se han venido abajo y las micorrizas, fundamentalmente además al final del ensayo, la diferencia en peso es